mí este rey me recuerda a un emperador chino. Y la partida que vamos a ver a continuación fue disputada en Tilburg, Holanda, en 1991, por el británico Nigel Short y el holandés Jan Timman, dos de los jugadores occidentales más fuertes de aquel momento. Llegados a este punto, ustedes pueden preguntarse, bueno, ¿y eso qué demonios tiene que ver con un emperador chino? Vamos a dejarlo en suspense, dentro de un rato lo van a comprobar ustedes. Por ahora, les adelanto que Nigel Short merece pasar a la historia, y además con letras de oro, simplemente por lo que hizo en esta partida, que es realmente impresionante. Short fue subcampeón del mundo en 1993, cuando perdió ante Garry Kasparov, pero mucho antes la prensa británica ya se ocupaba de él, cuando era todavía un niño, porque fue un genio precoz, y también fue un rockero precoz, hasta que un día decidió dejar la guitarra a un lado y centrarse en el tablero. Short tenía las piezas blancas y comenzó el juego con el peón rey. Y Timman optó por la defensa Aliogin, cuya principal filosofía es provocar el avance de los peones centrales blancos, permitir que las blancas ocupen el centro para después atacar a esos peones. De hecho, es lo que ocurrió en la partida. E5, caballo D5, D4, las blancas ocupan el centro y las negras empiezan a minarlo inmediatamente. Caballo F3, G6, todo ello con las mismas ideas. Alfil C4 atacando el caballo, caballo B6, alfil B3, alfil G7, dama E2. Todo esto se ha jugado muchas veces, no hay ninguna novedad. Caballo C6 sigue atacando el centro blanco, enroque, enroque. Como ustedes pueden ver, para poder jugar la defensa de Aliogin es indispensable no tener miedo o no sufrir claustrofobia, no tener miedo a ocupar pocos espacios, a moverse en espacios muy limitados, como les ocurre a las negras en este momento. H3, A5. Las negras intentan ganar no solo espacio en el flanco de dama, sino de hecho ganar el alfil con A4, por lo tanto hay que tomar medidas contra eso, y Short juega A4. Las negras ya deciden liquidar el centro, toman el peón de E5, las blancas juegan D por E5, y vean cómo ese peón podríamos llamarlo como de doble filo. Por una parte es una cuña avanzada, porque permite más adelante poder atacar al rey negro. Por otro lado es un peón débil que las negras pueden atacar. La partida siguió con caballo D4, caballo por y dama por D4. Se ataca el peón dos veces, por lo tanto hay que defenderlo dos veces. Torre E1. E6. Esta es una jugada discutible, pero quizás sea la mejor. En buena lógica, lo que pide el cuerpo es sacar el alfil que está en C8, pero eso tiene también su lado malo. Timman probablemente pensó que si lo sacaba a F5, que sería su casilla natural, las blancas, no sé si ahora mismo o quizá en la siguiente jugada, podrían responder E6 y romper ya directamente esa brecha en el centro de las negras. La alternativa, que es jugar alfil E6, evita eso, pero no es muy bonita, al menos a simple vista, porque seguiría alfil por F6, perdón, alfil por E6, y los peones negros quedan bloqueados ahí y doblados en las casillas E7 y E6. Bastante fea la estructura. Por lo tanto, Timman opta por bloquear a ese peón de E5, fijarlo en la casilla que está ocupando ahora mismo con la jugada E6. Caballo de 2, prosigue el desarrollo. Caballo de 5, ocupando ese puesto fuerte en la casilla central de 5. Caballo F3 ataca a la dama. Dama C5 y dama E4. El plan de Short está ya muy claro. Quiere trasladar la dama al flanco de rey para empezar inmediatamente el ataque sobre el enroque. Y por lo tanto, Timman se da cuenta de ello e intenta evitarlo con dama B4 proponiendo el cambio de damas. Pero aquí Short actúa con absoluto sentido común. Si lo que quiere es atacar en el flanco de rey, no puede permitir que las damas se cambien, porque la dama es la pieza más potente para el ataque. En consecuencia, juega alfil C4, obstruyendo esa acción de la dama negra sobre su colega blanca. Las negras insisten y juegan caballo B6 atacando el alfil. Y ahora, aunque sea el precio de debilitar de la estructura de peones del flanco de dama, Short juega B3 porque una vez más es consecuente, tiene que conservar las damas a toda costa para poder atacar.
caballo por C4, B por C4. Insisto, la estructura de peones blancos no es precisamente muy recomendable, pero lo importante es atacar al rey, ese es el factor primordial. Aquí las negras tienen que jugar antes de nada torre E8 porque se estaba amenazando alfil A3 con ataque sobre la dama y, digamos, por rayos X sobre la torre que estaba en F8. Después de torre 8 siguió torre D1, las blancas empiezan a ocupar la columna, dama C5 y Short sigue con su plan y traslada la dama a H4 para atacar. Ahora no serviría alfil por E5 simplemente porque después de alfil E3 la dama no dispone de ninguna casilla para poder defender el alfil de E5. Entonces Tiemann jugó B6. Alfil E3, terminando el desarrollo de las piezas menores, dama C6, y ahora alfil H6, porque lógicamente las blancas deben intentar cambiar el único defensor que queda de esas debilidades en las casillas negras que son F6 y H6. Sería desde luego mortal permitir que las blancas cambiasen ese alfil, quiero decir, las negras no pueden jugar ahora alfil por H6 porque seguiría dama por H6 seguido del plan muy fácil torre D4, torre H4 y mate en H7. Por lo tanto, Tiemann juega alfil H8. Y ahora Short continúa con su plan lógico y juega torre D8, no se puede tomar porque sería mate, pero lo que en realidad quiere es conseguir un control absoluto de la columna D. Las negras jugaron alfil B7, torre a D1 y alfil G7. Triste necesidad, pero el ataque de las blancas empieza a ser realmente tremendo. Ahora ya Short no tiene prisa para cambiar esos alfiles, ahí están, y juega torre D8 a D7. Como ven, la torre primero ha entrado en la octava fila, pero su verdadero objetivo era ocupar la séptima, porque ahora ataca el punto F7, que es realmente una amenaza muy peligrosa. Tanto que las negras tienen que jugar ahora torre F8, es una triste necesidad. Aquí es muy importante recordar algo que Tiemann comentó después de esta partida. Él reconoció que su primera idea era jugar dama E4, proponiendo el cambio de damas. Y solo en el último momento, cuando tenía casi la pieza en la mano, se dio cuenta de que había una combinación oculta terrible. Si dama E4, las blancas entregan su torre con torre por F7. Contra rey por F7 seguiría torre D7 jaque. Ahora hay dos posibilidades, la primera es rey F8, pero es malísima porque dama F6 jaque aprovechando la clavada del alfil en G7 y es mate pronto. La otra alternativa, después de torre D7 jaque, es ir a G8, entonces hay una combinación preciosa, torre por G7 jaque, rey H8, torre por H7 jaque y la torre es incomestible por caballo G5 jaque ganando la dama. Por lo tanto, insisto, triste necesidad, Tiemann tiene que defender el punto F7 colocando su torre en F8. Siguió alfil por G7, rey por G7 y ahora hay que sumar la otra torre al ataque jugando esa torre a D4. Como ven, la eficacia de las piezas blancas no puede ser mayor. Una torre ocupa la séptima fila, ataca sobre F7 y la otra en D4 se dispone a sumarse a la dama para atacar al rey por el flanco. Las negras traen más material para la defensa con torre a E8, dama F6 jaque, ahora ya la casilla negra tan débil ha caído definitivamente y es ocupada por la dama, rey G8 y H4, lógicamente para abrir una brecha más o simplemente para hacer H5, H6 y mate en G7. Hay que evitar eso, hay que bloquear ese peón con H5. Y aquí esta posición merece un detenido análisis. Aparentemente todo es muy bonito para las blancas. Tienen sus piezas colocadas de forma inmejorable. Las negras están prácticamente atadas, porque esta batería que forman el alfil de B7 y la dama en C6 es esencial que se mantenga en la gran diagonal blanca para amenazar un eventual mate en G2 si se quita el caballo, pero sobre todo, esto es quizá lo más importante, porque si esa batería no estuviera formada así, la victoria de las blancas, el plan para ganar sería muy sencillo. Bastaría jugar G4
para terminar de abrir el flanco de rey y dar mate al rey fácilmente. Pero ahora G4 es inviable por dama por F3. Es decir, la dama y el alfil están atadas ahí. Y también, además, la dama tiene que defender el punto C7, porque si no, las blancas podrían jugar torre por C7 y luego doblar las torres en la séptima fila, poner las dos torres en la séptima fila, que también originaría un ataque mortal de necesidad. ¿Qué decir de las torres negras? También están atadas a esa defensa, sobre todo del punto E7. El rey negro no puede hacer gran cosa, los peones están bloqueados. Muy bien, las negras están realmente paralizadas. Pero, ¿cómo se gana con las blancas? Porque resulta que están tan bien colocadas las piezas blancas que aparentemente es imposible mejorarlas. Aquí viene la idea genial de Nigel Short. Una idea que pasa a la historia porque rompe uno de los principios más sagrados del ajedrez, que dice que el rey solo puede mostrarse activo, solo puede salir al centro del tablero en un final de partida, cuando hay pocas piezas y sobre todo cuando se han cambiado las damas. Resulta que en esta posición las damas están en el tablero, además hay dos torres por bando, una pieza y 7 peones. ¿Por qué a Short se le ocurre la genial idea de empezar una excursión con su rey que recuerda a la larga marcha de Mao Zedong en China, a lo largo del inmenso territorio chino? Es una cuestión de imaginación. Fíjense en el tablero e imaginen, den rienda suelta a su creatividad, imaginen qué pasaría si de repente el rey blanco volase por encima del tablero y se colocara en H6. El mate en G7 sería imparable, ¿no? Como las piezas blancas, como la estructura de peones y de piezas forma una muralla, la muralla china, Short se refugia en esa muralla y empieza la larga marcha del rey blanco hacia H6. Y aquí, una vez más, hay una variante crucial que conviene aclarar, porque si no ustedes se preguntarán por qué las negras no la hicieron. Tiemann jugó torre C8. La jugada que se va de las manos es alfil C8 atacando la torre. Pero, como les he dicho antes, ese alfil resulta esencial en B7 para evitar que las blancas jueguen G4 y terminen de abrir el flanco de rey. Ustedes dirán, bueno, pero es que ahora ataca la torre. No importa, esa torre vale mucho menos que dar mate al rey negro. Si alfil C8, Short hubiera jugado G4. Hay muchísimas variantes, pero ustedes pueden comprobar en su casa cómo las blancas ganan en todas. La idea básica es muy sencilla, abrir las columnas H y G para que entre la dama que está en F6 y la torre que está en D4 acaben dando mate al rey negro. Por lo tanto, Tiemann vio todo eso y aceptó la realidad a pesar de lo triste que era y jugó torre C8. Short siguió con su plan, rey G3, torre C E8. Como ven, las negras en realidad no tienen gran cosa que hacer salvo esperar. Rey F4, ahora ante la desesperación se da cuenta de que el mate es prácticamente inevitable y recurre a alfil C8. Rey G5, Tiemann no hace ningún caso y aquí tuvo que abandonar, porque si rey H7, lógicamente seguiría torre por F7 y el rey termina entrando en H6 y es mate. Como han podido comprobar, el genial rockero Nigel Short tiene todos los méritos para entrar en la historia por esa larga marcha que recuerda a la de Mao.